Querida y amada iglesia, buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto poderlos saludar, bueno, a través de este medio. Y pues ya estamos listos para dar inicio a nuestro estudio, ¿verdad? Como hemos estado pues en estos estudios verso a verso ya desde hace algún tiempo. Pues hoy nos toca la última parte y los últimos 3 versos del capítulo número 12 de Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios en el capítulo número 12. Y bueno, el título de nuestro estudio lleva por nombre Serias preocupaciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué son serias preocupaciones? Bueno, pues el apóstol Pablo pues ya terminó su defensa, una larga defensa que había tenido en contra de las falsas acusaciones diseminadas por aquellos adversarios y falsos maestros que habían llegado a Corinto, ¿verdad? Ya esto ya lo hemos visto en estudios anteriores. Y ahora va a dedicar su atención al aspecto moral de las vidas de los corintios. ¿Qué es esto? Bueno, porque él está previo a visitarlos y entonces puede que ellos a lo mejor todavía no tengan una decisión rotunda por Jesucristo, tengan dudas, tengan a lo mejor estén confusos en algunos conceptos, pero la idea es que Él pueda asistir para que ellos puedan transformar su vida y entreguen también su corazón a la persona de Jesucristo y lo tengan como Salvador de sus corazones, ¿verdad? Así que él enfatiza aquí en estos últimos 3 versos que todo lector de su carta, pues desde entonces, desde el tiempo de que hizo su carta hasta el día de hoy, bueno, pues deberá de rendir cuentas delante de Dios de todo lo encomendado por el Señor acerca de toda su palabra y de cuanto ha hecho y dejado de hacer en esta vida, hablando de creyentes y de no creyentes, pero en este caso, bueno, él se enfoca directamente a los creyentes en Jesucristo de la iglesia de Corinto y más aún de aquellos que llegarán a sus pies en temporadas posteriores y en generaciones posteriores, como es el caso nuestro. Así que, si bien la epístola fue escrita desde ese entonces, también para nosotros es totalmente vanguardista y sobre todo también nos exhorta a llevar una vida piadosa delante del Señor, como es el deseo ferviente del apóstol Pablo, que quería que los corintios llevaran una vida no pecaminosa, sino santa, digna y honrosa delante de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo, bueno, pues el hecho de que ya les haya enseñado a ellos respecto a toda la doctrina, pues no era un capricho precisamente de él, sino que es algo que Dios le ha revelado para la edificación de su propia iglesia. Por ello es que vamos a leer ahí en el capítulo 12 estos 3 versos y dice así. Verso 19, 20 y 21 dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Aquí el apóstol Pablo pues no tiene ninguna necesidad de estarse defendiendo y mucho menos justificando delante de ellos, pero lo hace con una atención para que ellos no desconfíen más de él, sino que confíen de aquella persona que les llevó el evangelio. Así que otra versión dice de este mismo verso 19: todo este tiempo vosotros habéis venido pensando que nos defendemos frente a vosotros. No es así. Ante Dios hablamos como aquellos que están en Cristo. De hecho, queridos amigos, todo lo que hacemos es para vuestra edificación. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo tiene una primera preocupación. Como ya dijimos, nuestro título, ¿verdad?, son serias preocupaciones, y la primera preocupación que tiene el apóstol Pablo es que estaremos algún día delante de Dios. Entonces Pablo no tiene, como ya dijimos, no tiene ninguna necesidad de defenderse a sí mismo frente a ellos, pero lo hace. Sin embargo, podemos ver que ellos mismos son el fiel testimonio de quien les enseñó y predicó a la persona de Jesucristo. Y si en algo ellos son fieles a Jesús, si en algo ellos han sido edificados
a través de la doctrina cristiana ha sido a través del apóstol Pablo, porque él y sus colaboradores eran aquellos que Dios utilizó para llevarles el evangelio. Así que él no tiene que mostrar para nada su inocencia, sino que debe de aclarar algunas cosas muy puntuales con estos hombres corintios que dudaban en su momento de ser apóstol, de que decían que Pablo era un charlatán, que Pablo no estaba a la altura de ellos y mucho menos estaba a la altura de aquellos otros que decían ser apóstoles, pero sencillamente buscaban tan solo el beneficio personal y de sus bolsillos. Eso era lo que estaba argumentando el apóstol Pablo ya desde el capítulo número 11. Entonces Pablo se ve a sí mismo, ¿verdad?, como alguien que está siempre en la presencia de Dios y cuyos ojos todo lo ven, lo vigila todo el tiempo. Esto es tan grande para el apóstol Pablo que él decía en todo momento: Dios está mirando cada uno de mis pasos, mira hacia dónde miro, ve mis pensamientos, muestra también mi actitud que tengo y sobre todo mis palabras. Así que si para él era importante enterarse que estaba delante del Señor, pues más aún su testimonio tenía que ser fiel, fidedigno, auténtico, real, y no podía fallar en ningún momento delante de nuestro Dios, sabiendo que pues Dios lo había puesto como un apóstol, como un servidor de él, y que lo había escogido para predicar su evangelio. Entonces, esta es la encomienda que tiene todo líder y toda persona que es escogido para pasar a un púlpito en una iglesia cristiana. Por ello es que todos los líderes, todos los pastores, los maestros, los evangelistas, inclusive todos los ministros de una iglesia evangélica tienen que ser personas cabales, honrosas, aquellas que presten atención a la vida piadosa y que constantemente se vean guiadas sus vidas a través de ser rectos en cuanto a la actitud que deben de llevar delante de Dios y delante de los hombres. Así que el apóstol Pablo no tenía ningún problema con esto, pero bueno, ellos en algún sentido buscaban que él tropezara. Entonces Pablo aquí lo que está haciendo es que no se está defendiendo a sí mismo frente a los corintios, sino frente a Dios, el cual pues en algún sentido lo está viendo todo el tiempo y también al cual dará cuentas el apóstol, los corintios y también cada uno de nosotros, ¿verdad?, que algún día llegaremos a la presencia de nuestro Dios si nos hemos arrepentido de todo nuestro corazón y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, el apóstol Pablo sabe que Dios es su juez. Vean ustedes en el capítulo 2, verso 17 de esta misma epístola, cómo es que el apóstol está diciendo así en el capítulo 2, verso 17, pues no somos como muchos, hablando de otros, ¿verdad?, que se decían cristianos, pero que no eran, que medran falsificando la palabra de Dios, hablando de estos falsos apóstoles que habían llegado a Corinto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, o sea, ellos encomendados al ministerio de parte del Señor y delante de Dios, o sea, sabiendo que su primer sinodal, aquel primero que está como espectador, es Dios mismo. Dice, hablamos en Cristo, o sea que aquí está diciendo el apóstol Pablo, si tengo a alguien que está escuchando primeramente, antes que cualquiera, es a la persona de Jesucristo y a Dios mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer tan solo es predicar su palabra y nada más. Entonces, con todo esto, ¿verdad?, aquí podemos ver claramente que Pablo habla como alguien que está en comunión constante con Jesucristo y, para ser muy precisos, habla con la autoridad de aquel que lo escogió para ser un apóstol y un apóstol para predicar su evangelio. Amén. Hay una segunda preocupación que el apóstol Pablo tiene, y esta viene en este mismo verso, y es que esta preocupación va encaminada a decir, bueno, deseamos que sean edificados todos. Entonces el propósito de la defensa del apóstol Pablo consiste en servir a los miembros de la iglesia de Corinto, y por ello
Él escribe en el mismo verso 19, y todo muy amados para vuestra edificación. Aquí, al usar la palabra todo, está diciendo que que ha dedicado, ¿verdad?, su labor entera al ministerio de la edificación y crecimiento espiritual de ellos. Y percibe la vida espiritual de los mismos corintios como si fuera una casa en proceso de construcción. Esto significa que si bien ya ha puesto los cimientos, si bien ya iniciaron a poner tabique, ya están trabajando en la obra negra, ¿verdad?, como se le dice, pues poco a poco seguirá llevando los acabados, la misma casa. Entonces, aunque es posible que alguna persona pudiera vivir dentro de una casa así, ¿verdad?, bueno, aún falta mucho para que sea terminada la misma casa. Entonces Pablo, como un constructor, ¿verdad?, continúa avanzando en su crecimiento espiritual con ellos, llevándoles estudios bíblicos, llevándoles predicaciones, colaborando con ellos mismos, discipulándolos de forma personal. ¿Para qué? Para que sus hogares, sus corazones se fortalezcan y tengan un crecimiento espiritual óptimo para cuando sean llamados directamente a la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, podemos ver que el apóstol Pablo se dirige a sus lectores usando el apelativo especial de decir muy amados para vuestra edificación. No solamente les habla tiernamente, sino que nos sugiere que él mismo va a hablar cosas que serán muy dolorosas para ellos. Y aquí es donde viene una tercera preocupación del apóstol Pablo, cuando entra al mismo verso 20. Y la tercera preocupación es que no debemos de dar mal testimonio. Y habla para los de ese entonces como los de ahora, ¿verdad? Porque si en algo se deteriora a veces el evangelio, si en algo a veces se ha pisoteado el nombre de Jesucristo, es por el mal testimonio que a veces damos. Muchos que somos llamados creyentes, pero que sin embargo no sabemos y no nos damos cuenta que traemos a cuestas una grande denominación, y que si bien mi Señor Jesucristo murió por nosotros, era una persona 3 veces santa, y que nosotros lo menos que podemos hacer es seguir sus enseñanzas, ser obedientes a los testimonios de mi Señor y Salvador Jesucristo y tratar de llevar una vida piadosa. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está sugiriendo que les va a decir algo bastante doloroso, ¿verdad? Por eso es que la intención de que él está aquí pues preocupado, y este es nuestro tercer punto a exponer, es que no debemos de dar mal testimonio. Entonces dice el verso número 20, ahí mismo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Pablo aquí expresa un cierto grado de temor porque sabe que aparte de los elogios que ha expresado de la iglesia de los Corintios como unas personas afables, que han ido creciendo, que fueron, abrieron su corazón para el evangelio, bueno, también está diciendo él, déjenme decirles que no todo anda bien, porque hay cosas que todavía están mal, como hasta el día de hoy también nosotros tendemos cosas que el Señor tiene que corregir, regular, y sobre todo que tenemos que entregarle, ¿sí? Porque nadie puede decir que no tiene pecado, y aquel que diga que no tiene pecado haría a Dios mentiroso. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de algunos aspectos que a veces son pues desagradables, ¿verdad?, en la vida de algunas personas de la congregación, y estos tienen que ser tratados de forma minuciosamente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está consciente de que va a tratar temas espinosos, sensibles,
ya que sus palabras, bueno, harán que se generen algunos conflictos, algunos sentimientos encontrados, inclusive traiga alguna confusión y hasta a lo mejor trifulca entre los mismos corintios. ¿Por qué? Porque hay que entender que la predicación del Evangelio es para desafiar al creyente a llevar una vida piadosa. Cuando te hablan de mucho amor, cuando no te desafían, cuando no te muestran tu pecado y consideran que pues solamente el amor de Dios, aunque va a cubrir multitud de pecados, también debemos de considerar que nosotros debemos de corregirnos porque debemos de procurar una vida santa delante del Señor. Entonces, el apóstol está consciente de esta circunstancia y también está consciente de ciertos estilos de vida de la gente que no son precisamente saludables, aunque la misma gente crea que es saludable y que no son pecados algunas cosas y que, bueno, para muchos a veces el criterio de Dios es exagerado, cuando realmente es como nosotros debemos de llevar nuestra vida para no contaminarnos de las cosas del mundo. Y esto, bueno, pues ya en el capítulo 11, el apóstol Pablo ya había advertido a los corintios de que cuando él llegara ahí, pues tendría que ser bastante severo con ciertas personas de la congregación. ¿Por qué? Porque algunos de la congregación consideraban que el apóstol Pablo, como la doctrina de Cristo, era bastante exagerada y que, bueno, podían tolerarse algunos pecadillos. Esto, bueno, pues delante de Dios es indigno porque un pecado te lleva a otra cosa y llegaría el momento en que la misma iglesia, en lugar de buscar la santidad, estuviera metida en muchas cosas mundanas. Entonces, se puede decir que el apóstol Pablo no iba a tolerar a nadie, ni a aquellos que vivan en las normas basadas en el mundo, como lo dice precisamente el capítulo 10, aquí mismo del verso número 2, capítulo 10, verso 2, dice ahí, vean cómo, se los voy a leer desde el verso número 1 y 2 del capítulo 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Vean cómo dice el verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, lo que ellos estaban diciendo es que el apóstol Pablo andaba en la carne y que así como andaba en la carne, bueno, pues ellos también tenían que andar igual. Solamente eran puros pretextos, lo único que estaban argumentando estos hombres. Entonces, si algo querían, eran tan solo justificarse de su pecado. Pero vean cómo dice también en el verso número 11, ya que también, bueno, les había escrito que aunque él estuviera ausente, les haría realidad su condición de pecadores cuando él estuviera presente. Miren el verso número 11. Aquí mismo, dice de este capítulo número 10, dice ahí la escritura, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, les envío la carta para que ustedes más o menos entiendan mi proceder. Porque si yo llego, entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a ser más severo con ustedes. Entonces, la carta es, en algún sentido, una motivación para que se ajusten a la vida piadosa que Jesucristo demanda de parte de ellos. Entonces, se puede decir que el apóstol Pablo, aunque temía tener que usar a lo mejor una disciplina férrea, dura en contra de muchos corintios que tenían que ser corregidos por su pecado, bueno, también les habla como un padre, ¿verdad? Que se dirige a un hijo que cuando no entiende, no comprende, pues debe en algún sentido el hijo de forma implícita, pues
buscar la forma de estar bien con el Padre. Entonces, en algún sentido, también Pablo les está diciendo, bueno, pues yo tengo la esperanza que ustedes puedan arrepentirse de sus malos caminos. Y aunque los corintios habían recibido las enseñanzas y advertencias del apóstol Pablo, bueno, descuidaron poner en práctica toda la doctrina que el Señor les había revelado a través del mismo Pablo. Así que mientras se aproxima la visita del mismo apóstol Pablo, bueno, pues los exhorta a que presten atención a sus propias palabras en las cartas. De lo contrario, bueno, pues el mismo apóstol Pablo va a llegar como si llegara con un látigo, ¿verdad? Para zarandearlos. Miren, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, vean ustedes cómo dice. En 1 Corintios, en el capítulo 4, verso número 21. Dice ahí, ¿qué queréis? Como pregunta, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pues lógicamente, pues todo el mundo quisiera que llegara con amor el pastor, o que llegara con amor cualquier hermano a exhortarte. Pero si realmente caes, fallas, tropiezas, pues en algún sentido se va a necesitar la vara para que tú seas disciplinado, ¿verdad? Número 4, mis queridos hermanos, la cuarta preocupación que tenía el apóstol Pablo: que no tengamos conflictos. Vean cómo dice el verso 20, y esto lo expone magistralmente el apóstol Pablo. Dice, me temo que posiblemente hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo que nadie piense que los corintios han abandonado su pecado y viven vidas santas. Por el contrario, siguen siendo pecadores. Están tratando de llevar una vida piadosa, pero les cuesta trabajo. Entonces, en algún sentido, ellos estaban viviendo el ser un poquito superficiales, y el ser superficiales formaba parte de la vida integral diaria de los mismos corintios, y de tal forma, bueno, sus pecados que eran pasados, en algún sentido también ya los estaban volviendo a vivir. Dicho de otra manera, si antes ya habían padecido, ya habían avanzado en algo, abandonando su propio pecado, ahora resulta que con la ausencia del apóstol Pablo ya habían regresado al mismo pecado que antes tenían. Entonces Pablo va a denunciar y enumerar 8 pecados que han aflorado en la vida cotidiana de los corintios y que son vicios enraizados en el corazón y en su conducta. Y esto indicaba que estos pecados, bueno, dominaban a la iglesia, porque no solamente eran unos pocos, sino eran muchos miembros dentro de la iglesia que estaba debilitando la unidad misma de la propia iglesia. Inclusive se estaba desvaneciendo un poquito la paz dentro de la misma congregación. Entonces el apóstol Pablo observa que los pecados que habían dentro de ellos, bueno, pues cuando fundó la iglesia, ahora resulta que estaban presentes en ellos también después de algún tiempo. Como decir, caray, pues como que no les ha servido mucho el hecho de haber llevado distintas predicaciones a lo largo del tiempo. Y esto es real para muchas personas, a costa de que ya tienen a cuestas, no sé, años de estar en una iglesia, resulta que siguen cayendo en el mismo pecado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por falta de comunión con Dios, por falta de lectura de la palabra, por falta de comprensión de lo que significa, ¿verdad?, el ministerio, la cruz y la muerte de mi Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces, cuando uno no comprende muchas cosas, bueno, pues a lo mejor solamente asisten a las iglesias muchas personas como oyentes, pero no precisamente para buscar y llevar una vida piadosa delante de nuestro Dios. Entonces aquí, al mencionar la lista de pecados, está demostrando el apóstol Pablo que tiene la esperanza de que cambien algún día su estilo de vida pecaminosa en una vida piadosa y santa delante de Dios.
El verso 21, mis queridos hermanos, dice así: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Otra versión dice así: me temo que una vez más, cuando vaya, mi Dios me humille delante de vosotros y lloraré por muchos de los que habían pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y la sensualidad que han cometido. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con todo esto? Bueno, él está diciendo: me temo que mi Dios me humille delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él está concibiendo que lo que ha hecho no ha sido suficiente. Y no solamente que no ha sido suficiente, sino que tal vez él mismo haya fallado. Pero aquí podemos ver que quien humilla no es, quien está humillando al apóstol Pablo, no es precisamente la iglesia de Corinto, sino Dios mismo. Entonces, por consiguiente, es Dios quien ha dado la autoridad al mismo apóstol Pablo para enderezar a la misma iglesia. Como en el capítulo 13, verso 10 dice, aquí mismo, ¿verdad? Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, el apóstol aquí está diciendo, Dios también les va a disciplinar y va a desechar a aquellos que rehúsan a escucharlo, después de haber advertido una y otra vez y repetidas ocasiones, tanto conmigo, con los colaboradores y con toda la palabra que tienen ustedes a través de sus mismos líderes. Entonces este acto es necesario porque Pablo en algún sentido también es fuente de dolor y humillación delante de los corintios, y Pablo sirve como un agente de parte del Señor para aplicar disciplina a ellos. Así que no pasará por alto a aquellos que continúan pecando, y si siguen en su pecado, pues tendrán que dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Hay una quinta preocupación, y esto también viene en el verso número 21, mis queridos hermanos, y con esto vamos a concluir. La quinta preocupación es que algunos no quieren arrepentirse. Dice el verso 21, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Verdad? El apóstol primero se regocija al ver que la iglesia continúa creciendo espiritualmente en número y también en madurez. Pero también se lamenta que, pues, ver que algunos, ¿verdad?, de sus miembros rehúsan a obedecer las enseñanzas del Señor, como el caso de aquel hombre fornicario, y del incesto, ¿verdad?, que cometió este hombre inmoral ahí en 1 Corintios en el capítulo 5, ¿verdad? Y así como un padre amoroso, ¿verdad?, Pablo se lamenta de aquellos niños que no quieren entender, que son malcriados, que quieren caprichosamente hacer su voluntad, pero también sabe que se pueden perder totalmente, y sabe que todo pecado que no es confesado, bueno, va a producir la muerte espiritual en cada uno de aquellos que dijeron que fueron creyentes. Entonces Pablo va a experimentar un dolor y lágrimas por algunos pecadores que nunca se van a querer arrepentir de su pecado. Y esta es una realidad para muchas personas que asisten los domingos a distintas iglesias donde se predica el evangelio de mi Señor Jesucristo, que a pesar de enterarse de que Jesucristo murió para libertarles de su pecado, de que se han humillado en ocasiones pidiendo perdón, aún así siguen cayendo en el mismo pecado, tal vez porque se siguen deleitando en el mismo pecado, prefieren seguir esclavizados y deleitándose
en lo que les satisface a su propio cuerpo, a su propio corazón, se deleitan con los ojos. Y esto es lo que sucede para muchas personas, y el caso de los corintios lo llevaban a cabo periódicamente. Y esto no estaba edificando a la iglesia ni a los miembros de la iglesia, sino que esto estaba contaminándolos, porque en todo caso les estaba llevando a cabo que ellos, en lugar de acercarse a la misma iglesia de Jesucristo, se estaban alejando en su condición pecadora. La última parte del verso 21 refiere a 3 pecados más con los cuales los varones batallan siempre, y que ha provocado que muchos caigan y que tropiecen y abandonen a la persona de Jesucristo. Y hasta el mismo ministerio dentro de la misma iglesia, congregantes que fueron fieles, que ahora ya no están dentro de una iglesia, fieles ministros y pastores que fueron tropezados por algún pecado sexual, también se han alejado. Y esto es triste. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy muchas personas que creen que pueden llevar su vida delante de Dios como mejor les parezca, no se dan cuenta y no se percatan que el enemigo está siempre como león rugiente, buscando a quien devorar, y un pequeño trastabilleo te puede llevar a caer, tropezar y llevarte al vacío, y en tu condición puedes deslizarte completamente a un pecado sexual del cual nunca vas a poder regresar. Por ello es que aquí el apóstol Pablo anota en el verso número 21: y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. ¿Cuáles son estos 3? Bueno, la inmundicia es lo mismo que la impureza, que separa al pecador de la adoración a Dios y del mismo pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no has visto a alguna persona que la saludas, de repente que no la has visto en tiempo por la iglesia, lo saludas y hasta se espanta? Esto habla que trae impurezas, esto habla que se sorprendió, se sintió sorprendido y no sabe qué decirte, ¿verdad? La segunda habla de la fornicación o la inmoralidad sexual, y abarca el adulterio, las violaciones a los usos y costumbres del mismo cuerpo humano y de la homosexualidad. Y esto también lleva a que la persona se aleje del mismo Señor Jesucristo y del pueblo de Dios. Y la tercera habla de la lascivia o de la sensualidad, que son todos los malos pensamientos, todas las imaginaciones y perversiones sexuales que llevan al pecador a alejarse y a separarse del mismo cuerpo del Señor, de la comunión de la persona de Jesucristo, y alejarse también de la lectura de su palabra. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque muchas personas, sin darse cuenta, dejan de leer, dejan de orar, dejan de tener comunión con su iglesia, y al tiempo no se percatan cuando andan ya en el mundo sin percatarse que pueden evaluar una condición de vida totalmente ya reprobada delante de Dios. Entonces, podemos concluir con esto, mis queridos hermanos, que los miembros del cuerpo de Cristo pues no deben involucrarse nunca en los pecados de la inmoralidad sexual, como en ningún otro pecado, ¿verdad? Si continúan pecando después de haber recibido repetidas advertencias, pues solo mostrarán que están espiritualmente muertos, y darán solo evidencia de que nunca fueron verdaderos creyentes en Jesucristo, y posiblemente tampoco sean salvos. Que nosotros podamos desafiarnos a llevar una vida piadosa, una vida cabal, una vida pura, sensata, y no superficial, sino bastante profunda en intimidad con nuestro Dios, sabiendo que algún día Jesucristo vendrá por nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a poder tener comunión con Él, y sobre todo también a ser obedientes y darle gloria a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, porque nos permites seguir adelante, Señor, en medio de un mundo que siempre ofrece muchas perversiones. Pero gracias por la comunión que tú nos das. Gracias por la fortaleza que tú nos das en la persona de Jesucristo. Gracias porque tenemos de tu palabra para asirnos de ella
y para que tú nos indiques a través de tu Santo Espíritu por el camino en donde debemos de andar. Permítenos, Padre, que siempre andemos guiados a través de ti y que tu gloria sea manifestada siempre en nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.